Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de ajedrez para sexto grado. En esta oportunidad vamos a tratar de ver las clasificaciones de las aperturas, cómo se puede estudiar las aperturas y específicamente hablar de una apertura en particular, ¿sí? Para comenzar con la clasificación de las aperturas vamos a ver que existen dos grandes esquemas en los cuales se puede dividir la clasificación de aperturas. Estos dos grandes esquemas son denominados de la siguiente manera. Uno es el esquema ECO, que es la enciclopedia de aperturas de ajedrez. En su sigla en inglés es Enciclopedia Chess Opening. En este tipo de esquema que vamos a ver en segundo lugar, se privilegia una letra y unos números para poder clasificar a las aperturas. Previamente, antes de poder observar el esquema ECO, vamos a observar o aprender cómo es el esquema clásico de las aperturas. El esquema clásico es muy simple, se divide en 6 grupos, es el más fácil de aprender y es el que vamos a utilizar para las clases de ajedrez. El esquema ECO, que es el que primero mencioné, lo tenemos que conocer, saber que existe, no tanto para el estudio de las clases que vamos a tener, pero sí nos va a servir como método para ver qué tipo de movimientos hacemos al principio de la partida o para utilizar cuando nos envían una partida por correo o vemos una partida en internet, saber de qué apertura estamos hablando específicamente. ¿Mm? Vamos entonces a comenzar con el esquema clásico de clasificación de aperturas y como dije previamente se divide en 6 partes. ¿Mm? La primera se denomina aperturas abiertas y es cuando movemos E4, el equipo blanco, y de respuesta el equipo negro responde con el mismo peón, moviendo 2 casillas el mismo peón. Cuando entonces tenemos estos dos movimientos, como los primeros movimientos de cada equipo, se denomina apertura abierta. E4 y E5 son apertura abierta. Muy bien. Cuando el equipo blanco comienza con el peón de E a E4 y el equipo negro responde cualquier jugada menos la que vimos en el primer caso, E5, cualquier jugada menos E5, por ejemplo, C5 o caballo F6 o caballo C6, cualquiera de estos movimientos, incluidos todos los que se les ocurran a ustedes, va a dar como resultado la clasificación de aperturas semiabiertas. ¿Sí? Entonces, abiertas es cuando el equipo negro responde con E5 a la propuesta blanca de jugar E4 y cualquier movimiento del equipo negro que no sea E5 nos va a dar como resultado la categoría de aperturas semiabiertas. ¿Sí? En este ejemplo, en el que el equipo blanco hizo E4 y el equipo negro jugó C5, la apertura es semiabierta. En vez de C5, como dijimos antes, jugábamos caballo F6, la apertura es semiabierta. Muy bien. Cuando el equipo blanco usa D4 y el equipo negro D5,
se denomina apertura cerrada. D4 y D5, apertura cerrada. Por lo tanto, va a existir un cuarto grupo, que es el de aperturas semicerradas, que es cuando el equipo blanco juega D4 y el equipo negro juega cualquier jugada menos D4. Puede ser caballo F6, D6, C6 o cualquier jugada que a ustedes se les pueda ocurrir en respuesta a D4. Entonces, para hacer un pequeño repaso, volvamos a decir que E4 y E5, y a continuación todo lo que se juegue es una apertura abierta. Si jugamos E4 y el equipo negro responde cualquier jugada, es una apertura semiabierta. Si el equipo blanco juega D4, el equipo negro D5, estamos ante una apertura cerrada. Y si el equipo blanco juega D4 y el equipo negro cualquier cosa menos D5, estamos ante una apertura semicerrada. Habíamos dicho que los grupos de aperturas en esta clasificación clásica son 6, hasta ahora hemos visto 4, y estos 4 hemos dado ejemplos de todos ellos. Vamos entonces a los dos ejemplos más complicados de explicar, que los vemos a continuación, y son los siguientes. La quinta manera de clasificar las aperturas en este esquema clásico es cuando muevo un peón de alguna de las alas del tablero, ¿sí? Acuérdense que el tablero está dividido no solo a la mitad, ¿sí?, de la fila 4 y 5, que es el territorio de las blancas y el territorio del equipo negro, sino que a su vez está dividido por la columna en donde se hallan la dama y el rey, ¿sí? Todo lo que está al costado del rey, la columna E, F, G y H, se denominan ala del rey o sector del rey, y todo lo que está en la columna D, C, B y A es el sector de la dama. O sea que tenemos el flanco dama y el flanco rey. Si yo muevo un peón que no sea el de E4 hasta la cuarta fila de cualquiera de las columnas F, G o H, F, G o H, cualquiera de esos tres movimientos y cualquier respuesta del equipo negro se va a llamar apertura del flanco rey. E4 es apertura del flanco rey, más allá de lo que responda el equipo negro. Y H4 lo mismo, apertura del flanco rey. Del mismo modo, en el sector dama va a pasar lo mismo con las columnas C, B y A. Si muevo el peón hasta la cuarta fila de la columna C, va a ser apertura del flanco dama. B4 también apertura del flanco dama. Y A4
apertura del flanco dama. Por lo tanto, esta quinta clasificación me indica qué peón de las columnas F, G o H muevo hasta la casilla 4, o qué peón del flanco dama de las columnas C, B o A muevo hasta la cuarta fila. Repasemos hasta aquí. Si muevo E4, puede ser tanto apertura abierta como semiabierta. Va a depender de lo que responda el equipo negro. Si hay E4, moví E5, apertura abierta. Si movía cualquier cosa menos E5, semiabierta. Si movíamos D4 y D5, cerrada, y D4 y cualquier cosa que moviera el equipo negro me daba semi cerrada. Si muevo un peón de la columna F, G o H hasta la cuarta fila, es apertura del flanco rey. Y si muevo un peón de la columna C, B o A hasta la cuarta fila, es apertura del flanco dama. Muy bien. La última clasificación es muy sencilla. Todos los movimientos del equipo blanco como primera jugada que no sean ni E4 ni D4 ni ningún otro peón hasta la fila 4 se va a clasificar como aperturas irregulares. ¿Sí? Si yo saco un peón H3 o F3 o mismo E3 o D3, cualquier peón hasta la fila 3 o los caballos a cualquier casilla, A3 o C3 o F3 o H3, se denominan aperturas irregulares. Entonces, los 6 esquemas son, los 6 grupos dentro del esquema de las aperturas clásicas son aperturas abiertas, el segundo, aperturas semiabiertas, el tercero, aperturas cerradas, el cuarto, aperturas semicerradas, el quinto, apertura de flanco, puede ser flanco rey o flanco dama, aperturas de flanco, y el sexto y último, aperturas irregulares. En la clasificación ECO vamos a tratar de utilizar una página en internet que es la página del Club Aranjuez de Ajedrez. Esta página es una página de un club español de ajedrez que tiene una característica muy especial. Dentro del portal que utiliza, tiene una zona, que acá podemos ver en pantalla, que es la zona técnica. O sea que si ustedes quieren, después de que vean este video, conocer la página y ver lo que vamos a detallar a continuación, pueden entrar a la página del Club Aranjuez de Ajedrez, ir a la solapa zona técnica, y en la misma vamos a concentrarnos en la parte que dice aperturas de ajedrez. Muy bien. En esta parte de aperturas de ajedrez tenemos un trabajo que han realizado en este club de una manera muy productiva, que es la posibilidad de buscar por nombre o por código los diferentes tipos de apertura que hay. ¿Qué se diferencia la clasificación ECO de la clasificación clásica?
En la clásica habíamos visto que hay 6 grandes grupos en los cuales está dividida esa clasificación. En la clasificación ECO hay 5 grandes grupos, ¿sí?, que están diferenciados por 5 letras, de la A hasta la E, y dentro de cada uno de esos grupos hay a su vez 100 subgrupos, o sea que tenemos 500 clasificaciones diferentes. Es imposible que las podamos aprender a todas, pero lo importante de esta página es que nos permite conocer algún determinado tipo de apertura que estemos utilizando o que nos guste aprender, y de esta manera concentrarnos específicamente en ese tipo de apertura. Lo que hace el código ECO entonces es dividir las aperturas en 5 letras. En cada letra está agrupada el tipo de apertura que son similares, parecidas o hasta iguales, y a su vez esas 5 categorías o 5 grupos se dividen en 100 subgrupos de cada categoría. Por lo tanto, acá podemos ver en pantalla que de la A0, que es las aperturas irregulares, hasta la A99, tenemos una serie de aperturas que podemos ir investigando individualmente o por grupo. Lo que vamos a tratar de nosotros es de ver un ejemplo en una de las aperturas que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Vamos a ir hasta la categoría C, y en la categoría C vamos a ir hasta el grupo C60, ¿sí? En el grupo C60 al C99 tenemos toda la familia del grupo de aperturas denominadas Española o Ruy López, ¿sí? Es el que está en pantalla en este grupo C60 a C99. Si queremos específicamente ver C60, apretamos en la posición del mouse y vamos a entrar en la C60, que es la básica de apertura Ruy López Española. Vamos a entrar entonces en la categoría C60 para ver esta apertura en qué consiste. Ni bien apretamos o cliqueamos en el determinado tipo de apertura, va a aparecer una nueva ventana mostrándonos los movimientos de esa apertura, ¿sí? Lo que podemos hacer es con el cursor usar los botones que aparecen en esta nueva ventana y retroceder los movimientos o permitir que la computadora nos muestre cuáles son los movimientos que forman esta apertura. Vamos a cerrar esta y vamos a ir, por ejemplo, a la C64, esta que dice Ruy López, defensa clásica, variante SAICEB, ¿sí? Y acá vamos a ver que se agregan algunos movimientos a los básicos, ¿sí? Entonces acá vemos esta variante con los movimientos agregados a la variante principal, ¿sí? Llega un momento, vamos a repetirlo esto. Acá tenemos lo básico de la apertura española y si le damos que continúe, nos va a mostrar los movimientos agregados de esta apertura en especial, ¿sí? Muy bien, vamos a entrar, por ejemplo, a la 65. En esta me va a mostrar los movimientos básicos más un movimiento que
lo diferencia de las anteriores, ¿sí? Que es que se mueva este caballo a F6. De esta manera, con estos ejemplos, podemos ver que la clasificación ECO nos pone o nos presenta 500 clasificaciones diferentes, cosas que son imposibles de aprender, de memorizar o de ni siquiera conocer. Lo que tenemos que tratar de hacer es entonces utilizar esta página como método para saber de qué se trata determinado tipo de partida que queremos jugar o determinado tipo de apertura que queremos utilizar o determinado tipo de defensa que podemos utilizar contra lo que nos juegue nuestro rival. Otro pequeño detalle que tiene esta página, volvemos a la zona técnica de la parte de aperturas, es que podemos hacer al revés de lo que hacemos generalmente con la otra clasificación, ¿sí? Si sabemos de un código de alguna partida que se haya utilizado un tipo de apertura en especial, podemos tipear ese código. Por ejemplo, acá podemos poner E50 y le pedimos a la máquina que busque por código, apretamos el botón de buscar por código y nos van a aparecer los movimientos de la apertura E50, los movimientos básicos. Dice, en este caso, Nimzo India con unas variantes en especial. Le damos clic y vamos a ver de qué se trata esta apertura, ¿sí? Es una apertura que usa el peón dama al principio y es totalmente diferente a lo que vemos en el caso de la apertura española, ¿sí? Por lo tanto, este buscador nos permite buscar por un nombre que hayamos encontrado de una apertura o buscar por el código que aparece generalmente al final de la presentación de una partida. Generalmente cuando tenemos una partida entre dos jugadores va a figurar en el encabezado de la partida quién jugó con blancas, quién jugó con negras, en qué año se jugó la partida, en qué ciudad se jugó la partida, y a continuación nos va a aparecer el código ECO con una letra y dos números que nos va a permitir conocer de qué apertura se trata e investigar especialmente en ella. Ahora, lo que les voy a mostrar a continuación es el último ejemplo. Volvemos a la página en donde hemos aprendido las aperturas dentro del esquema clásico, ¿sí? Y fíjense que en esta página tenemos la posibilidad de que la máquina nos vaya indicando el código ECO que estamos jugando en la partida que estemos llevando a cabo nosotros, ¿sí? Nos permite visualizar después de cada movimiento hacia qué código ECO va perfilándose esa partida, ¿sí? Por ejemplo, voy a mover nuevamente el peón a E4, ¿sí? Ven que acá abajo dice B00 y una frase en inglés que es apertura de peón rey, King's Paw. Si el equipo negro responde con E5, van a ver que ya va cambiando el código y el nombre. Continuamos con el movimiento caballo F3 de la apertura que queremos aprender, que es la española. Caballo C6, alfil B5 y acá nos pone el nombre Ruy López, que es el nombre conocido de la apertura española, ¿sí? El primer creador de esta apertura o el que la utilizó primeramente fue Ruy López.
lleva su nombre este tipo de apertura, y al lado tenemos el código C60, que es el de la apertura que vimos en la otra página, ¿sí? En la del Club Aranjuez. Si yo retrocedo esta última jugada y en vez de jugar alfil a B5, deposito el alfil en C4, fíjense que acá cambia el nombre a juego italiano, ¿sí? C50. Quiere decir que a partir de acá todos los movimientos van a cambiar, en vez de ser la apertura española, que llega hasta B5, en C4 cambia todo el esquema de jugadas y se nos presenta otro tipo de apertura totalmente diferente. Abajo de ese nombre tenemos las posibles continuaciones del equipo negro, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que una de las jugadas más populares del equipo negro en esta posición es continuar con alfil a C5, ¿sí? Y vean que cambió el nombre de la apertura, ¿sí? Va cada vez refinando un poco más de acuerdo a las jugadas que le vayamos agregando a la apertura, y va cambiando los nombres hasta encontrar el nombre final de la apertura que hemos utilizado. En el momento en que nuestra partida termina la parte de la apertura y pasa al medio juego, este nombre va a quedar fijo. Y por lo tanto vamos a poder estudiar diferentes tipos de partidas que hayan jugado diferentes personas con estos movimientos. Vamos a poder rastrear y ubicar partidas que hayan jugado ajedrecistas de diferentes lugares del mundo que hayan utilizado estas jugadas. Entonces podemos continuar dos jugadas más. A ver, caballo F6 y D3, y vean cómo ha cambiado nuevamente el nombre y ya estamos muy cerca de terminar la parte de la apertura, porque ya vemos que el código se va acercando más a un número final fijo, ¿sí? Ya estamos por C53, que pase lo que pase, creo que ya no va a poder modificarse. Ya estamos a punto de llegar al final de la apertura, y este es el código que le va a quedar fijo a esta partida que estemos jugando. Por lo tanto, resumimos lo que hemos aprendido en esta clase. Hemos aprendido la clasificación clásica, que son 6 grupos: abiertas, semiabiertas, cerrada, semicerrada, de flanco y aperturas irregulares. Y por otro lado hemos aprendido que también se lo puede clasificar a las aperturas según la clasificación ECO, que son 500 subgrupos de aperturas divididas en las 5 letras primeras del alfabeto, A, B, C, D, E, y a su vez cada una de las letras divididas en 100 subgrupos que se lo determinan los números siguientes a la letra. Con estos dos subgrupos se forma el nombre de la apertura y el código final que le queda a cada partida que juguemos en Internet, ¿sí? De esta manera vamos a poder clasificar nuestras partidas de acuerdo a si son de el esquema clásico, o si queremos investigar un poco más en la clasificación ECO, vamos a poder encontrar cómo es el nombre exacto de la apertura, qué tipos de jugadas son las básicas para esa apertura, y vamos a poder encontrar también partidas de jugadores que hayan jugado esta apertura con determinados movimientos, ¿sí? De esta manera terminamos con la clase de hoy. Vamos a tratar de, para la próxima clase, ya empezar a investigar más profundamente en lo que es la apertura española, por lo que les pido que vayan investigando, tanto en el cuadernillo de ajedrez como en Internet,
todo este grupo de aperturas que va de la C60 a la C99, que son todo el grupo de las aperturas españolas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tratar nosotros de respetar el esquema que tenemos en el cuadernillo de ajedrez, viendo las tres variantes principales de esta apertura para la próxima clase, ¿sí? Nos vemos.